Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a hablar hoy de la neurooncología, ¿sí? De los tumores del sistema nervioso. Como primer concepto, recordemos todos y tengamos siempre presente en cuestiones epidemiológicas que las metástasis siempre son más frecuentes que los tumores primarios. ¿Está? Como ya vamos a ver después, fíjense que las lesiones son córticos subcorticales, que también lo pueden ser un tumor primario, pero fíjense que generalmente son pequeñas. No así los tumores primarios que son más infiltrativos. Después vamos a ir hablando de cada uno puntualmente. En cuanto a la epidemiología, fíjense que el 3% de los diagnósticos de cáncer, son el 3% de los diagnósticos de cáncer en UK es el Reino Unido, ¿sí? El noveno puesto de todos los tumores primarios, ¿sí? Que se generan 31 casos por día en Inglaterra y que entre 1 y 8 casos por 100.000 habitantes al año. Estas son estadísticas que sacan del Farreras o del Adams, que son 15 casos cada 100.000 habitantes. Obviamente, nosotros no tenemos lamentablemente en Argentina una estadística en cuanto a los casos, pero bueno, generalmente son muy similares. La incidencia global, fíjense, son 46 casos cada 100.000 habitantes por año. ¿Sí? En el 2015 se diagnosticaron 11.500 casos en el Reino Unido. Obviamente que los porcentajes de cada caso van a ir variando de series en series. O sea, a ver, ¿cuánto puede ser una diferencia del 10%? Pero no es que en un sector del mundo vamos a tener un 10% mientras vamos a tener un 50% de otro en otro, ¿está? Como dijimos, los más frecuentes son las metástasis, fíjense que es cerca del 50%. Después seguido por los meningiomas o los astrocitomas. Como bien hicimos la aclaración antes, a ver, hay series donde por ahí los meningiomas van a ser más frecuentes que los astrocitomas y en otras series donde van a ser más frecuentes estos últimos y en segundo término vendrán los meningiomas. Pues fíjense que alrededor del 20%. Año a año van cambiando. Un año está uno arriba, el otro año está el otro. Pero bueno. Después están los neurinomas y otros gliomas. El ODG es oligodendroglioma. Y los ependimomas. Está. La etiología mucho no se conoce. Está, al igual que todo, que los diferentes tumores del resto del organismo. Sí, se habla siempre obviamente de los oncogenes, la facomatosis, ¿sí? La neurofibromatosis y el gen del NF pueden ser predisponentes a la formación de tumores. ¿Sí? Con la facomatosis hay neurofibromas, schwannomas, puede haber astrocitomas de células gigantes o hemangioblastomas cerebelosos. También puede haber asociaciones a los virus oncogénicos, ¿sí? El papilomavirus, ¿sí? Y también pueden estar asociados a radiaciones. Fíjense que cada vez eh, los métodos complementarios usan más radiaciones y eso puede tener que ver con la creación de meningiomas. Espera que el Siri se me prendió. Incluso en, con las bombas atómicas y con los accidentes con los accidentes en Chernobyl, ahí se pudieron ver un montón de justamente cánceres relacionados a la radiación. ¿Está? Entonces puede ocurrir. La Federación, la Organización Mundial de la Salud, la WHO, sí tiene un libro, el cual se los pasé, ¿sí? Y donde habla puntualmente de cada tumor, ¿sí? Del sistema nervioso, ¿sí? El famoso Blue Book, ustedes lo tienen, se los mandé por PDF. Así que en eso fíjense cómo todas las variaciones de tumores, parece la clasificación de cefaleas que ya vimos, ¿sí? Pero ahí tenemos los diferentes tumores. Esta linda tabla la pude felizmente dividir en 14 grupos y por ende ese va a ser nuestro segundo trabajo práctico, ¿sí? Cada grupo va a tener una histología, ¿sí? Para estudiar y para poner las cosas más importantes y las imágenes que puedan encontrar
para que con un pequeño resumen ustedes puedan ver cada tumor y sepan que existe. ¿Está? Obviamente nadie se va a poner más papista que el Papa con esto, ni vamos a estar escudriñándolos, viendo si se saben toda la clasificación, porque nadie se la sabe, ni siquiera nosotros, que obviamente la neurooncología es uno de nuestros fuertes, porque obviamente siempre estamos operando en el mes a algún paciente oncológico. ¿Está claro? Sí que es importante tener noción es de esto, o sea, que los tumores se dividen en bajo grado y alto grado. Y hay 4 grados de la JU, de la clasificación de la JU. ¿Está? Entonces, el grado 1, fíjense que va a tener, y esto obviamente se basa, ¿sí?, en lo histológico, o sea, si tiene presencia de células, malignas, o sea, atipía celular. El otro factor es los vasos de neoformación. La otra opción es el Ki-67 o todos la inmunohistoquímica, que va a marcar el grado de mitosis. Si tiene muchas mitosis, es un tumor obviamente que se va a replicar de forma rápida, y obviamente si tiene necrosis intratumoral también es otro de los factores. Entonces acá fíjense que en un grado 1 vamos a tener baja atipía, que no va a ser infiltrativo, que tiene obviamente una sobrevida a largo plazo, que tiene un crecimiento lento. O sea, fíjense el tema de que sea curable con la cirugía sola, que no sea infiltrativo, que tenga un pronóstico de sobrevida a largo plazo, tiene que ver un poco con el comportamiento histológico. ¿Está claro? Acá hay un par de ejemplos: el astrocitoma pilocítico, el craniofaringioma. ¿Sí? Son tumores que por ahí histológicamente son de bajo grado. Hay que ver también muchas veces la localización de un tumor. Puede ser de bajo grado, perdón, pero la localización lo hace de alto grado, no histológico, pero sino porque por ahí la cirugía es compleja. ¿Está? Acá tienen los grado 2, fíjense que van cambiando un poco todas las cosas hasta que llegamos al grado 4, ¿sí?, que tiene mucha atipía, que tiene un Ki-67 seguramente muy alto, que es infiltrativo, que es de rápida recurrencia o rápido crecimiento, y que tiene sectores de necrosis. ¿Está? Fíjense el glioblastoma multiforme, ¿sí?, los pineoblastomas, ¿sí?, los meduloblastomas o los ependimomas se corresponden un poco a este grupo. Un poco ahora en esta tabla, ¿sí?, los van a ir viendo casi todos, y fíjense que acá les ponen el grado, ¿sí?, de malignidad en la clasificación de la OMS o de la WHO. ¿Está? No vamos a pretender que se sepan de memoria todos estos, pero siempre obviamente lo más importante: el glioblastoma, el meningioma, los meduloblastomas, el ependimoma. ¿Está? Esos son los tumores más frecuentes generalmente, y en eso sí les vamos a preguntar: ¿es de bajo grado? ¿Es de alto grado? ¿Un astrocitoma difuso? ¿Es de bajo grado? ¿Es de alto grado? ¿Está? No es toda la lista, pero los más frecuentes. ¿Está? En esta diapo vamos a ver, la WHO también los diferencia por ubicación. ¿Está? Entonces, ¿qué nos grafica esto? Que vamos a ver cuáles son los tumores más frecuentes supratentoriales o en los hemisferios cerebelosos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en los adultos es el astrocitoma, y ahí tienen los diferentes tipos. El anaplásico aparece entre un 10 y un 30% de los gliomas. El glioblastoma multiforme, ¿sí?, es el 45 al 50% de los gliomas. ¿Qué ocurre? Este es un tipo de tumor, ya el grupo que les toque los va a ir viendo, nos va a ir contando luego, que son tumores que son infiltrativos, y son tumores que van creciendo entre las fibras neuronales, entre los axones. ¿Está? Entonces, por ahí al principio no da síntomas, y cuando llega a dar síntomas ya es muy tarde. ¿Sí? Incluso a veces un astrocitoma puede empezar siendo de grado 1 o anaplásico, grado 2, y luego virar o luego malignizarse. Pero, y como en el primer caso no fue diagnosticado, llegamos tarde con un ¿cómo se llama?, diagnóstico de un glioblastoma. En segundo lugar, fíjense en los meningiomas, y en tercero las metástasis. ¿Está?
Pero, profe, usted no dijo la metástasis primera, sí, pero por ubicación por ahí se da esto. ¿Sí? Recuerden que las metástasis pueden estar en cualquier lugar, entonces por ahí las metástasis nos ganan en la fosa posterior. ¿Está? O mejor dicho, en el resultado global, ¿sí? Obviamente las metástasis van a ser más frecuentes. Después tenemos los adenomas pituitarios, ¿sí? Los linfomas primarios. Y los linfomas aumentaron en este último tiempo. Es el corona, muchachos. Los linfomas aumentaron en este último tiempo por el advenimiento del HIV. ¿Sí? Los linfomas primarios aumentaron debido a que la inmunodeficiencia, ¿sí? Predisponía a que se formen. Acuérdense que en los casos de HIV los pacientes tienen toxoplasmosis como primera lesión y el segundo es un linfoma. ¿Está? Entonces, por eso los linfomas aumentaron su número. Los gangliogliomas, ¿sí? En pacientes adultos y chicos, fíjense, glioblastoma, ganglioglioma, gangliosarcoma, otros, pero fíjense el meningioma. O sea, en jóvenes el meningioma es poco frecuente, ¿sí? El oligodendroglioma. El oligodendroglioma es un tumor que generalmente se puede manifestar por convulsiones. ¿Sí? Entonces, a veces es un hallazgo después de las convulsiones. Fíjense que en infantes, ¿sí? El PINET, ¿sí? Un tumor neuroectodérmico primario. ¿Sí? Los ependiomas supratentoriales, ¿sí? Astrocitomas, generalmente estos son de bajo grado y otros más. Los tumores que se encuentran en el sistema ventricular, o pueden llegar a ser tumores que invaden, ¿sí? Al sistema ventricular. Fíjense que son muchos más, ¿sí? Los más frecuentes, los astrocitomas y los subependimomas, ¿sí? El subependimoma justamente va a crecer debajo de la capa del epéndimo, ¿sí? El ependimoma en el cuarto ventrículo, ¿sí? Oligodendrogliomas. Acá los tienen todos enumerados. ¿Sí? En el tercer, esto en los ventrículos, ventrículos laterales. ¿Está? En el tercer ventrículo, fíjense que acá tenemos otros. ¿Sí? El quiste coloideo es el tumor más frecuente, es un tumor benigno de línea media y que puede ocluir el foramen de Monro, ¿está? Y producir una hidrocefalia. Acá los tienen todos enumerados. En el cuarto ventrículo, fíjense, fosa posterior, metástasis. Acá sí ganó la metástasis. ¿Sí? Mientras que después está el hemangioblastoma, ¿sí? O, como dice Brain, o tumores del tronco, los gliomas del tronco. ¿Sí? En chicos tenemos el meduloblastoma versus el astrocitoma. En los chicos generalmente el astrocitoma es el pilocítico, es una lesión quística con un nódulo mural, que después lo vamos a ver, y que es un grado 1 de la JU. Bien, en la región pineal, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Tenemos el tronco, el cerebelo, la tienda del cerebelo, y acá está la glándula pineal que la vemos calcificada. Esta visión es desde atrás, o sea, la misma dirección que lleva la flecha es esta visión. Y la glándula pineal es chiquitita, rodeada de venas y de arterias de esa región. Es una región muy complicada, ¿sí? Entonces ahí tenemos tumores principalmente germinales, ¿sí? Y antes se los operaba directamente, hoy se intenta tomar una biopsia porque hay muchos tumores de esta región que son radiosensibles, entonces no requiere una cirugía. Y esta cirugía es muy compleja, ¿sí? Con un grado alto, ¿sí? De comorbilidades posoperatorias, o los podemos dejar secuelados a los pacientes. Entonces, eh, buena práctica sería tomar una biopsia que podría ser estereotáctica, si lo permite, ¿sí? Y después ver si esto es para irradiar o para hacer una exéresis, ¿sí?
Acá también tienen todo enumerado. Les vuelvo a decir, no vamos a necesitar que se sepan de memoria esto porque no se los vamos a preguntar ni nosotros sabemos todo esto de memoria. En el ángulo pontocerebeloso y en la fosa posterior, ¿sí? Esto es una vista de frente al tronco, protuberancia, bulbo y el cerebelo. Este es el ángulo pontocerebeloso, este es el nervio, el séptimo par y el octavo par, y a partir del octavo par recuerden que sale el neurinoma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, ¿sí?, los tumores más frecuentes en esta ubicación? Y número uno, ¿sí?, el neurinoma, ¿sí?, que fíjense que se da entre un 60 y un 92% de los tumores de esta región, ¿sí? Y este tumor, sí, puede ser benigno, puede no metastatiza, pero es un tumor que por la localización se vuelve maligno. Porque la exéresis de este tumor, como vamos a ver en punto número 1, va a producir una compresión del cuarto ventrículo y una posible hidrocefalia, pero además la exéresis es muy compleja y es muy secuelante. Cuando el neurinoma se da en el octavo par, sí comprime el séptimo, lo deshilacha, lo deja hecho casi un abanico, y a la hora de sacar ese neurinoma hay altísimas posibilidades de dejar una parálisis facial. Por eso, ¿sí? Por eso eh, generalmente, sí, decimos que es un tumor benigno, pero que es maligna la ubicación. Acá tenemos otros tumores, el tumor los epidermoides, el tumor epidermoide, tumor perlado, es un tumor, son dos implantes de queratina, ¿sí?, y que van a envolver todas estas estructuras. Entonces muchas veces acá tienen las características de ese tumor. El sacarlo por ahí es mucho más fácil, pero también puede dejar lesiones de los diferentes elementos de esta región. También tenemos metástasis, paragangliomas. Acá está todo enumerado, toda la cantidad de etiologías, perdón, de tumores que se encuentran en esta región. También tenemos tumores que afectan a la base del cráneo, o sea, al aspecto óseo, y que puedan estar produciendo, ¿cómo se llama?, lesiones en el peñasco. ¿Está? Entonces, acá también tenemos todo esto enumerado. En los chicos, la fosa posterior, ¿sí?, el méduloblastoma es el que gana, número 1, mientras que también está el ependimoma y, como dijimos, el astrocitoma pilocítico en segundo lugar. Estos tres tumores son los más frecuentes en pediátricos. Esto sí es pregunta de examen. Méduloblastoma, pilocítico, ependimoma. ¿Está claro? Otro de los tumores de la fosa posterior es el glioma de tronco. Lamentablemente, para este tipo de tumor no hay tratamiento, porque si el glioma es un tumor que crece entre los axones, intentar sacar ese tumor es lastimar todo el tronco. ¿Está claro? Entonces, hoy en día el tratamiento es radioterapia. Sí, lo que tenemos que evitar en fosa posterior, como ya después lo vamos a ver con algún ejemplo, ¿sí?, es evitar la hidrocefalia. ¿Está claro? Porque la compresión del cuarto ventrículo va a ser lo que nos traiga el deterioro de este paciente. Después los tumores también pueden nacer de la base, o sea, de la base del cráneo. ¿Está claro? Entonces, fíjense que en la base anterior tenemos lesiones extracraneales y acá están todos, pueden ser metástasis incluso, o incluso tumores primarios de las fosas nasales. ¿Está? Puede haber incluso, fíjense, rabdomiosarcomas, o sea, lesiones del músculo. ¿Sí? Todo eso puede comprometer a la base. Puede haber también lesiones no oncológicas, pueden ser lesiones bacterianas, lesiones micóticas, linfomas, ¿sí?, o granulomatosas, que pueden venir toda la fosa nasal e invadir la fosa anterior. ¿Está? Puede haber también una displasia fibrosa del hueso, eso es una patología del hueso propio, donde el hueso no tiene células atípicas, pero tiene un mal patrón estructural. ¿Está?
o osteopetrosis. Después, lesiones intracraneales, está sí el meningioma. Los meningiomas de la base frontal o de la base de cualquier sector son frecuentes. Son lesiones que son benignas histológicamente, que el peor de todos, a lo sumo podría ser un grado 3, un meningioma anaplásico donde puede infiltrar, pero nunca va a ser, o sea, en ese caso son generalmente meningiomas que son recidivantes, que pueden crecer, que pueden recidir rápidamente. Pero siempre van a ser la mayoría de las veces extraaxiales, o sea que lo comprimen. Después vamos a ver un ejemplo. ¿Está? Bien, acá están todos enumerados entonces la fosa anterior. La fosa media, también tenemos metástasis, tenemos tumores primarios benignos, ¿sí? Porque en la zona media tenemos la silla turca y ahí entran todo lo que son los adenomas. ¿Está? Y las patologías celulares primarias, acá tienen enumerados cuáles son. ¿Sí? En la fosa posterior, lesiones del hueso temporal, ¿sí? De esta región, de todo lo que es la base occipital, y tenemos también lo que puede ser el cordoma o condrosarcoma. El cordoma es un tumor que es un tumor que se genera por un resabio de la notocorda, ¿sí? De la embriogénesis. Y estos cordomas, hay dos ubicaciones que pueden ser, que generalmente son los polos del tubo neural. Por ende, el polo cefálico puede darse el cordoma y se va a dar en la base del cráneo en línea media, mientras que en el polo caudal es en el sacro, así que un cordoma podemos encontrarlo en el sacro o en la última vértebra. En el E5 también se puede llegar a ver. Es muy difícil ver un cordoma en columna cervical, dorsal y lumbar alta. Esto es patrimonio generalmente de los poros. Bien, el condrosarcoma es un diagnóstico diferencial y también eso tiene más células atípicas. El cordoma histológicamente, ¿sí? No tiene mucha atipía, pero tiene una tasa de mitosis muy grande, es un tumor recidivante y la forma de tratarlo bien eh, es resecarlo, principalmente en cerebro. Hoy se vio que en altas dosis de radioterapia puede tratarse el cordoma. Lo que pasa es que para recibir altas dosis de radiación, todo el tejido circundante a un cordoma queda lesionado. Entonces, bueno, hoy se está utilizando otras técnicas, principalmente en columna, más que en cerebro. Porque ustedes fíjense que si yo tengo un cordoma acá en la lámina cuadrilátero, lo que tengo al lado es el tronco. Entonces es muy difícil poder separar el tronco de un cordoma e irradiarlo con una dosis muy alta. ¿Está? Otra de las lesiones que puede darse en la base posterior a nivel conducto rasgado, es el quemodectoma, ¿sí? O el tumor yugular, ¿sí? Es un tumor que se genera por las células que miden la presión, ¿sí? Son unos quimioreceptores y unos presorreceptores que se encuentran en los bulbos de la yugular, ¿sí? Y que de ahí nace el tumor y es un tumor muy vascularizado que nace en esta región. Ya el grupo que le toque ese nos va a dar una explicación un poquito más detallada. ¿Está? También en la base de cráneo vamos a tener los schwannomas, ¿sí? Puede haber un schwannoma del noveno, puede haber un schwannoma del 11º par, ¿está? Y obviamente las metástasis. Bien, veamos algunos ejemplos, algunas imágenes. Por ejemplo, acá una metástasis de cáncer de pulmón, de unza de pulmón, que ¿cómo es la diseminación? La vía hematógena. Entonces, por vía hematógena, una célula oncológica puede o encontrarse en el encéfalo y diseminarse y llegar al encéfalo, pero también se puede generar la calota craneana y de esa calota empezar a crecer hacia afuera y hacia adentro. ¿Sí? Esta imagen también, uno de los diagnósticos diferenciales son los meningiomas. Los meningiomas pueden también crecer de esta manera. ¿Está? Entonces, cada vez que vemos una lesión intra-extraaxial, tenemos dos diagnósticos diferenciales, una metástasis
o un meningioma. ¿Está claro? Fíjense cómo estaba toda la lesión exofítica debajo del cuero cabelludo. ¿Sí? Otra metástasis, y acá sí, ¿ven? Tenemos una imagen córtico-subcortical. ¿Está? Que toma contraste, heterogéneo, con edema perilesional. ¿Sí? Un astrocitoma difuso, ¿sí? Fibrilar. Generalmente, fíjense, parece que fueran dedos de guante. Los tumores, los astrocitomas, acuérdense que crecen en las células, en los astrocitos, ¿sí? O sea, en la sustancia blanca del cerebro. ¿Está claro? Entonces por eso no compromete por ahí tanto a la corteza y esto va diseminando a través de los axones. Muchas veces estos pacientes por ahí son hallazgos o muchas veces cuando irritan las zonas o están cerca de la corteza pueden producir convulsiones. El oligodendroglioma, por ejemplo, es uno ¿cómo se llama? Que irrita y generalmente se presenta o debuta con convulsiones. Un astrocitoma pilocítico, ¿sí? Fíjense, es un caso pediátrico que tiene un nódulo mural que va a tomar contraste y un quiste. ¿Sí? Esto además tiene que hacerse un diagnóstico diferencial, ¿sí? Con los hemangioblastomas. Los hemangioblastomas no son células oncológicas, sino se considera que es una malformación arteriovenosa, que es un ovillo de vasos que genera un quiste. ¿Está? Pero si yo tengo esta lesión en un caso pediátrico, lo primero que tengo que pensar es en un astrocitoma pilocítico. Es en grado 1 de la clasificación de la WHO y por ende una exéresis total tiene buen pronóstico. ¿Está? Fíjense, acá tenemos todo, seguramente el tronco comprimido. ¿Está? Y esperemos que esté fuera del tronco. Lo mismo acá. ¿Sí? Una imagen que es similar a esta, pero que es supratentorial, ¿sí? Y también es de la familia de los astrocitomas, es el xantoastrocitoma pleomorfo. También tiene un nódulo mural, tiene una cápsula, que al igual que el pilocítico, esta cápsula hay que tratar de sacarla porque tiene células malignas. ¿Está? Pero esto es un grado 2 de los astrocitomas. ¿Y cuál es la característica? Esto parece un hemangioblastoma o un pilocítico, pero de ubicación supratentorial. ¿Está claro? O sea, esta imagen supratentorial y pueden hacer este diagnóstico maravilloso, xantoastrocitoma pleomorfo, y quedan como unos duques. ¿Está claro? Nódulo mural y esto. Entonces, les agrego un diagnóstico diferencial, pero que es más por ubicación, o sea, supratentorial, nódulo mural. Y esto, xantoastrocitoma pleomorfo. Nuestro querido glioblastoma multiforme, muy malo, muy heterogéneo. Estas imágenes hipodensas son necrosis. ¿Sí? Fíjense que incluso pueden crecer en el cuerpo calloso y comportarse como a veces lo mencionamos, un glioblastoma en alas de mariposa. ¿Por qué? Porque crece para un lado y para el otro. Sí, lamentablemente esto es irresecable. ¿Está? Porque resecar una cosa así es dejar mucha secuela al paciente. ¿Está claro? Entonces, lamentablemente cuando se da, son muy agresivos. El oligodendroglioma, fíjense, no toma contraste en esta ubicación, en este caso, en el caso del uncus. Este paciente seguramente tendría muchas convulsiones, ¿está? Porque justo está encima en un área epileptogénica. ¿Está? Otro de los tumores frecuentes, los meningiomas. ¿Qué diferencia teníamos con los anteriores? Todos los que vimos antes son tumores son intraxiales. Hago la primera metástasis. Todos los demás que vimos fueron tumores intraxiales, que significan que están dentro del encéfalo. Infiltrativos o no, están dentro. En cambio, el meningioma es extraxial porque lo empuja. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene? Que es de crecimiento lento. Esto crece 1 milímetro por año. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el punto del meningioma? El meningioma generalmente se hace sintomático cuando es muy grande o cuando está en un sector que irrita, o sea, cerca de un área epileptogénica, donde por más chiquito que sea, como les voy a mostrar en un caso,
produce convulsiones. Entonces, ¿qué es conveniente? Hacer una pequeña cirugía y sacarlo antes de que crezca. ¿Está? Pero estos pacientes sí se plantean las dudas cuando tenemos, por ejemplo, una imagen así en pacientes añosos, pacientes de 80 años, entonces uno dice, bueno, a ver, pero va a crecer 1 milímetro por año, entonces si no nos da mucha clínica, no tiene sentido. Los ependimomas, fíjense que crecen en el cuarto ventrículo. Si el ependimoma invade el sistema ventricular y por ende también hay que pensar que los ependimomas en la fosa posterior pueden diseminar hacia abajo, hacia el canal. ¿Sí? Y estos requieren terapia radiante en el posoperatorio. ¿Sí? Obviamente un caso como esto, el riesgo es la hidrocefalia. ¿Está claro? Entonces, como vamos a ver en tratamiento, después es ver, evaluaremos qué es primero, si resolver el tema de la hidrocefalia o el tumor. Linfomas primarios, ¿sí? Muy infiltrativos, sin área de clivaje. El área de clivaje se le menciona si tiene una forma de separar el tumor, ¿sí? Del encéfalo. Los adenomas de hipófisis, antes se operaban por arriba, después se pasaron a operar con el microscopio a través de la nariz, hoy se los hace por endoscopía. ¿Está? Ya vamos a ver si conseguimos de una de nuestras compañeras que nos puedan prestar los videitos y ver un caso. El neurinoma del octavo par, ¿sí? El más frecuente en la ubicación en el ángulo pontocerebeloso, que es este. Tenemos dos chiquititos que son intracanalicular y fíjense, un grado 3 y un grado 4, perdón, son 2 grados 4, no importa la clasificación para ustedes, pero ¿qué me interesa? En que el cuarto ventrículo, fíjense, acá está deformado, acá está yendo la compresión. Entonces, este paciente me puede producir una hidrocefalia. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Obviamente va a depender del tipo de tumor y la localización y de la edad del paciente. Y que esta compresión o infiltración de estructuras nerviosas pueda o no obstruir el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Hay algunos tumores que pueden producir secreciones hormonales, los adenomas pueden ser funcionantes o no funcionantes, y esto puede ser una secreción exagerada o disminuida. Y obviamente, por el efecto de masa, la hipertensión endocraniana está con los desplazamientos o herniaciones. Entonces, el déficit neurológico, ¿sí? se presenta en el 68%. Puede haber un déficit motor en el 45%, cefalea en el 54%, convulsiones en el 26%. Cualquiera de estas cosas, siempre uno que aparece. El déficit neurológico incluso no es completo, o sea, no entra un paciente hemipléjico, ¿sí? Entra un paciente hemiparético. ¿Está claro? Eso es en cuanto a la parte motriz. No es completo, eso es una característica grande. Entonces, un paciente con un efecto de masa puede venir tanto a la guardia, ¿sí? La guardia de mi hospital, el hospital Vicente, el Jusey de Vicente López, o venir por consultorios, derivado de otro colega, ¿sí? O que viene buscando, o por cefalia o por otra cosa, y bueno. Entonces, esta es la fachada, esta es la otra entrada a nuestro hospital, ¿sí? Que es la zona de consultorios. Esto es en Florida, en Vicente López. Pueden venir a hacer la unidad, el IAR lo pueden venir a hacer acá al hospital, y si alguno está interesado en rotar con nosotros, va a ser va a ser bienvenido. Ahora bien, paciente con clínica, está sugestiva de una lesión ocupante de espacio. Esta es otra sigla que usamos, ¿está? Porque el paciente, ¿sí? Es muy chocante decir, tiene un tumor. Entonces, entre nosotros decimos, tiene una LOE, ¿está? Una lesión ocupante de espacio. Entonces, si estamos ante una sospecha, ¿sí? De una LOE, un paciente que hasta ahora no tenía, que tampoco tenía antecedentes, bueno, vamos a arrancar siempre con un TAC sin contraste. ¿Está claro? Acuérdense que el contraste, como ya hablamos, es nefrotóxico. Entonces no le voy a agregar una lesión renal. ¿Está? Cuando después, si tengo que hacer otra imagen, lo voy a hacer con la resonancia. ¿Está? Esto que puede tener una imagen única o puede tener una imagen múltiple. Está, en caso de las imágenes múltiples, obviamente estamos pensando en metástasis. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es internarlo, ¿sí?
para después terminar de estudiarlo, o sea, con una resonancia magnética con gadolinio, acá está el contraste, y un screening oncológico, fíjense que esto es horizontal, es para todo. Entonces vamos a una imagen única, puede tener bajo efecto de masa o alto efecto de masa. El alto efecto de masa vamos a utilizar nuestro querido Marshall, ¿sí? La línea media, las cisternas, todo eso nos ayuda a hablar el mismo idioma. ¿Está? Entonces este paciente por ahí sí necesita una internación en UTI para que evalúen el sensorio. ¿Está claro? Y obviamente también necesitamos una resonancia, un screening oncológico y este paciente por ahí el tratamiento que necesite el antiedema sea un poco más avanzado. En cambio, una con bajo efecto de masa lo podemos internar en sala para exactamente lo mismo y con corticoides y protectores gástricos poder empezar el tratamiento. Por ejemplo, esta es una paciente reciente que vi, una paciente que vino de la costa, venía de San Bernardo y con cefalea de 1 año de evolución, mareos e inestabilidad de la marcha. O sea, si ustedes no miran la foto, yo digo, y puede ser cualquier cosa. Tomografía sin contraste y tenemos esta imagen grande con mucho edema acá atrás y mucho efecto de masa. Ahora, piensen, semejante cosa grande, 1 año de evolución con síntomas muy inespecíficos. Mareo, cefalea, fíjense que está bien, había una instabilidad, había una paresia, ¿sí? Del hemicuerpo izquierdo, pero que se manifestaba con la inestabilidad de la marcha. Esto no tenemos muchas otras opciones de que sea un meningioma. Está borde neto, ¿sí? Entonces, esto se pidió una resonancia, se le pidió una resonancia y se la operó. Se le agregó corticoides para mejorar un poquito y se operó. Entonces, el manejo clínico inicial va a ser con un tratamiento médico para el síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, siempre vamos a arrancar con corticoides en estos casos. ¿Qué elementos podemos utilizar? Si estamos en la sala, podemos usar solución hipertónica de sodio. Eso se usan 400 mililitros de solución fisiológica con 2 ampollas de cloruro de sodio hipertónico. Eso hace una solución hiperosmolar y eso ayuda a chupar el edema sin tener el efecto diurético que tiene el manitol. El manitol se puede usar solo en terapia porque necesito estar midiendo los ingresos y los egresos, o sea, un balance hídrico, porque si no puedo deshidratar con esto al paciente y traerle más problemas. Otro elemento que utilizamos para la hipertensión endocraniana es la cabecera 30 grados para que el drenaje venoso sí pueda ser útil. Obviamente, esto duele, chicos, así que la analgesia tiene que ser potente. Se empieza hoy con tramadol, en la guardia usan fentanilo si es necesario. Los anticonvulsivantes, ¿sí? Para evitar convulsiones y si es necesario una intubación orotraqueal, o sea, intubar al paciente. Y de última, coma barbitúrico en los casos más avanzados, estos dos últimos. Porque lo que tenemos que tratar es tratar de bajar el edema y no llegar nunca a una cirugía de urgencia. De urgencia me estoy hablando ni bien entra el paciente. Tenemos que tratar de revertir todo este edema porque el edema es lo que está descompensando al paciente. Entonces el tratamiento luego va a ser o curativo o paliativo. ¿Está? El tratamiento curativo puede necesitar un tratamiento quirúrgico y también un tratamiento médico. Y acá es donde entran los protocolos de tratamiento en base a cada tumor. ¿Está claro? El paliativo también, por más que no tengamos fines curativos, por ahí sí necesita una cirugía. Por ejemplo, una derivación ventricular. ¿Está? Si tiene una hidrocefalia. Y el tratamiento médico generalmente, obviamente, va a ser más rayos, quimio y todo eso. Ahora bien, dentro del tratamiento quirúrgico, ¿qué operamos? ¿Cuándo operamos? ¿Y cómo operamos? ¿Está? Entonces, en cuanto al qué, metástasis únicas, tumores primarios o secundarios de la fosa posterior, excepto los del tronco. ¿Sí? El tronco no se opera. Tumores primarios supratentoriales que no afecten el diencéfalo, ¿sí? Ganglios basales. ¿Está? Tumores que produzcan hidrocefalia obstructiva, tumores pequeños en áreas epileptogénicas. Les muestro un caso, fíjense, un meningioma chiquitito, levantamos la meninge y ya se nos vino, pero fíjense, estaba en el área rolándica y este paciente tenía convulsiones, ¿sí? Regulares. ¿Está?
Otro tumor más grande, un extraaxial, fíjense, esto es el encéfalo, esto es un meningioma, esto es la dura madre. Levantamos y se despega, ¿sí? Mientras que un tumor intraaxial, fíjense, tenemos que hacer una corticotomía y estos hilitos que ustedes ven acá son todos algodoncitos, ¿sí? Tipo bailarinas, la tela amarilla esa para limpiar la mesa, ¿sí? Es un estilo de eso que obviamente le ponemos un cordoncito porque no podemos perderlas ahí adentro y si no se pierden. Cuando operamos, generalmente la cirugía tiene que tender a ser programada, es muy excepcionalmente es de urgencia, ¿sí? Cuando hay una hidrocefalia obstructiva, el tratamiento primero tiene que ser de ellos, de la hidrocefalia, para poder programar tranquilos la cirugía. ¿Está? Si los tiempos no dan y podemos programar la cirugía, evitamos la derivación ventricular externa. Aunque hoy con el advenimiento de la endoscopía, como les mostró Sebastián el otro día en el práctico, podemos hacer eso sin tener que dejar ningún catéter abocado al exterior. Y si hay un tumor que sangró y el hematoma está produciendo una hipertensión endocraniana, tenemos que evacuar el hematoma y si tenemos todos los estudios para sacar el tumor lo haremos y si no tomaremos biopsia. ¿Sí? ¿Cómo los operamos? Craniotomía y exéresis, lo que vemos en las otras fotos. Exéresis con guía estereotáctica para tumores profundos y pequeños o neuronavegación, ya veremos qué son estas dos cosas. Exéresis endoscópica de los tumores intraventriculares, ¿sí? Un quiste coloideo se puede sacar con exéresis endoscópica, los tumores de hipófisis. O radiocirugía, que eso ya tiene que ver, es el gamma knife. Ahora, ¿qué complicaciones puede darse en el posoperatorio? Puede darse un hematoma de la Loge, puede ser un hematoma extradural en el posoperatorio. Cuando reposicionamos la plaqueta puede darse que justamente se produzca una colección debajo de la plaqueta y eso produzca un hematoma que comprima y necesite una evacuación. La fístula de líquido cefalorraquídeo, esto se da en fosa posterior principalmente y puede producir justamente que el líquido cefalorraquídeo filtre a través de la dura madre y a través de la herida. Esto predispone, ¿sí?, a infecciones, a meningitis posoperatorios que pueden ser fatales. La meningitis posoperatoria se puede dar en cualquier abordaje quirúrgico, ¿está claro? Con fístula o sin fístula. Los empiemas son la infección posoperatoria que se da en el espacio subdural. Y un absceso se da en la Loge, generalmente intracerebral, con una cápsula. Y fíjense, este es el caso. Esto es una paciente que estaba operada de una metástasis, ¿sí?, y que se dio un absceso en la Loge. Está el tratamiento oncológico posoperatorio puede ser la radioterapia holocraniana, la radioterapia, la radiocirugía o la quimioterapia. Todo esto es manejo del oncólogo y que generalmente obviamente trabajamos en equipo. ¿Está? Espero que hayan entendido. Esto es una introducción a todo esto. Cada grupo va a buscar cada diferente histología, nos va a hacer un pequeño resumen. Eso igual después por mail o por el chat lo vamos a aclarar bien. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima charla.